Buenas noches, familia Transformación y Vida. Como cada semana es un gusto estar con ustedes a través de esta conexión. Te agradecemos el tiempo que dedicas para pasar con nosotros, para aprender de la palabra de Dios, para compartir juntos. Y como te digo, cada semana esperamos que disfrutes tanto esta charla como nosotros disfrutamos hacerla. Damos la bienvenida a nuestros pastores de la Iglesia Transformación y Vida. Y hoy, para romper el molde, voy a empezar por acá. Pastor David, para que no nos digan que siempre hacemos lo mismo, hoy vamos a empezar al revés. Bueno, pues buenas noches a cada uno de ustedes. Espero que ya estén listos ahí para poder estar con nosotros, acompañarnos en esta charla. Y bueno, se nos había olvidado comentarlo. Prepárate un café, que puedas estar en compañía con nosotros y podamos aprender un poco más acerca de la palabra del Señor. Te extrañamos mucho y le pedimos a Dios que bendiga tu vida y tu familia. Amén. Pastor Enrique. Sí, buenas noches. De verdad, agradeciendo a Dios este tiempo de poder estar con ustedes a través de este medio, poder allí en sus hogares escucharnos, vernos, y agradecemos este tiempo. Dios me los bendiga. Esperamos pasar un buen tiempo con ustedes. Pastor Juan. Y buenas noches, bienvenidos a nuestra mesa redonda. Y tal vez no debes escuchar a David porque estamos grabando en la mañana, esa razón que tenemos café. Entonces mejor tal vez un jugo si quieres dormir, pero bienvenidos, les amamos. O un vasito de leche con pan. También. Unos tacos, ¿verdad? Unos tacos suena bien. Tacos ahí. Bueno, estamos una semana más esperando que estés aguantando esta cuarentena firme y valiente y feliz, sobre todo con el gozo del Señor. Tú sabes que estamos tocando en esta semana el tema de la adoración. La adoración como una expresión de dar a Dios. Ajá. Y es bien interesante, yo estaba viendo cómo no somos los únicos que estamos hablando de adoración en algunas otras iglesias que también están en este aislamiento, en esta contingencia, también están tocando el tema de la adoración, lo cual me hace ver que es una línea que Dios está marcando para la iglesia y que es bien importante. Y creo que es bien importante porque a veces pensamos que en tiempos de crisis como el que estamos viviendo, la línea es pedir, clamar, rogar y pedir bendición y pedirle a Dios que nos dé y que nos dé, cuando realmente creo que lo que Dios está dirigiendo a su iglesia es más bien en darle a Él, en ocuparnos, en darnos en adoración a Él y dejar que Él se encargue de nuestras necesidades. Entonces es muy interesante ver, y a mí me da mucho gozo ver cómo esa es la línea que Dios está dirigiendo en este tiempo y es importante. Dice la Biblia que aprovechemos y redimamos el tiempo. Creo que es importante que aprovechemos este tiempo de contingencia para aprender a ser adoradores. Si algo podemos trabajar en este tiempo es justamente ser adoradores, y me parece muy interesante que Dios haya escogido este tiempo. Justamente es un tiempo en el que las iglesias se cerraron para que podamos aprender a ser adoradores fuera de la iglesia. Claro. Yo tengo un comentario que pertenece con lo que dijo Maggie. Es cuando los hijos de Dios salieron de Egipto y entraron en el desierto. La primera cosa que Dios los enseñó: tienen que construir un tabernáculo a mí. Entonces, en este desierto de la cuarentena es donde aprendemos cómo ser adoradores a Él, somos sacerdotes a Él. Y también cuando estaba yo leyendo, cuando después de los 70 años de la cautividad en Babilonia, el pueblo regresa a repoblar Jerusalén, encuentran una ciudad en ruinas y lo primero que se construye también es eso, ¿no? Es adorar. De hecho, lo primero que reconstruyen ni siquiera fue el templo. Es la muralla. Lo primero que reconstruyen es el lugar de sacrificio. Ajá, el altar. El altar de sacrificio, ni siquiera el templo. Ajá. Lo primero que se reconstruyó
fue el altar de adoración a Dios. Ahí vemos la importancia, Así ¿verdad? es. Y es interesante porque también yo lo veo desde este punto de vista. Yo creo que estamos en un tiempo donde si lo vemos en una visión amplia, bueno, están sucediendo una serie de cosas a nivel mundial donde realmente podemos mirar cómo en realidad ya estamos en los últimos tiempos, ¿no? Y es como el prepararnos, perfilarnos a ese encuentro que tendremos con nuestro Dios en el cielo, ¿no? Y finalmente a lo que fuimos llamados es adorar, y lo que vamos a hacer en el cielo es adorar día y noche a nuestro Dios. Y yo creo que este tiempo, digo, a lo mejor no que ya mañana vaya a suceder, pero sí tenemos que ir perfilando nuestra vida, ir perfilando nuestros pasos, nuestro entendimiento, nuestro corazón, para estar listos para un día cuando estemos en su presencia. Y qué mejor preparar nuestro corazón siendo adoradores, donde ya todo lo demás sale sobrando y lo único que conecta es nuestro corazón con el corazón de Dios. Así es, así es. Bueno, muy interesante esta parte, y es muy importante que entendamos la importancia, el peso que la adoración tiene en nuestra vida como hijos de Dios. A veces nos enfocamos en orar, en estudiar la palabra de Dios, que son también disciplinas muy importantes, pero no podemos restarle importancia a la adoración. Como hijos de Dios es básico, es fundamental y es esencial en nuestra vida. Y yo quiero iniciar justamente leyéndote un pensamiento de un pastor, se llama Sugel Michelén, seguramente lo has escuchado, y él dice: no existe ninguna actividad que nosotros llevemos a cabo como iglesia que sea más importante que nuestra adoración a Dios. Cada creyente fue creado y salvado para adorar a Dios. Al adorarlo cumplimos el propósito de nuestra existencia, que es glorificar a Dios y gozar de Él por siempre. Y me llama la atención que dice que es una actividad que la iglesia tiene que llevar a cabo. Y nosotros somos iglesia aunque no estemos en el templo. Cada uno en nuestra casa somos parte de la iglesia de Cristo, y dice que cada creyente fuimos creados y salvados para eso. Y lo hablábamos la semana pasada, ¿verdad? No, yo creo que es interesante una vez más volver a sentarlo, ¿no? ¿Quiénes son adoradores? ¿Quiénes adoran al Padre? Todos los que hemos sido comprados con su sangre, ¿no? Y es como romper esa mala idea de que solo los que están en una plataforma, o solo los que cantan, o solo los que tocan son adoradores y el resto no. Yo creo que eso tiene que romperse en el hecho de entender que cada uno de nosotros, todos los que hemos sido comprados con la sangre de Cristo, nos hemos convertido en adoradores. Y la palabra lo dice: este pueblo cree, para mí mis alabanzas publicará, ¿verdad? Entonces todo el pueblo de Cristo fuimos llamados a ser adoradores. Eso es, creo que lo primero de las cosas que estuvimos estableciendo la semana pasada. Y otra cosa que también establecimos la semana pasada es que adorar va más allá de cantar, va más allá de música o de una canción. Adorar implica muchas otras cosas. Y yo a la semana pasada yo les di la definición de adorar en hebreo, y hoy te quiero dar la definición de adorar en griego, porque sabemos que el Nuevo Testamento, la sabes. El Nuevo Testamento fue escrito en el griego. Pues ya, ándale, dila. No, pues. tú dila. Tú dila. En griego, adorar significa besar. ¿Esa es la que tienes tú? Para que vean que no nos pusimos de acuerdo. Sí, es besar en un acto de reverencia, como besar cuando alguien besa la mano de una autoridad, o cuando en el Oriente Antiguo se acostumbraba a postrarse y besar los pies de alguien. Eso era adorar. Entonces es un acto de una total y absoluta entrega, reverencia, honor y reconocimiento, ¿verdad? Que solamente podemos entender, y creo que por ahí vamos a arrancar, cuando entendemos lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Jesús, la obra redentora de Jesús en la cruz.
Yo había leído un poco acerca de esto en el griego. Adorador significa, o la palabra en griego es proskuneo. Proscuneo. Y además de besar, yo estudiando este significado, dice que es besar, pero pone un ejemplo, dice como el perro lame la mano del amo. Imagínate. Besar como el perro lame la mano del amo. Y además algunas otras más: abanicar, agazaparse, postrarse en homenaje, postrarse, reverenciarse, suplicar. Pero lo interesante, porque a veces son significados que, ay, a ver, espérate, entonces me estás diciendo que soy un perro o qué, ¿no? El amido, rápido te digo esto por lo que Maggie comentó, el amido del perro es una forma de identificación social de la manada. Y para establecer, esto establece la jerarquía o subordinación dentro de la misma. Cuando los perros lamen a sus amos, es un gesto de sumisión para definir que él es el amo de la manada. Que él es el amo. Un reconocimiento de autoridad. El amido del perro es, por ejemplo, en este caso hacia el amo, es un reconocimiento de que él es el líder, de que él es el amo y de que él es el que manda. Y entonces esa subordinación del perro hacia el amo. Entonces es interesante entender esto porque son conceptos que nos amplían mucho hablando acerca de adoración, ¿no? Y a mí me gusta una frase que escuché hace unos días que decía que la adoración es una sumisión gozosa. Es una sumisión gozosa, es una sumisión voluntaria y en amor, porque usualmente un perro hace esa acción en agradecimiento, en honra, en aprecio por su amo, ¿verdad? Bueno, retomando un poco de lo que decías, cómo es que la adoración en este tiempo se está puntualizando a nivel iglesia, en otros lugares, y creo que podríamos entender que es como un entrenamiento que tenemos que tener hoy como iglesia, entender realmente qué es esa adoración a nuestro Dios y sobre todo preparándonos para la venida de Él por su iglesia, ¿verdad? Porque lo que vamos a hacer es adorarle. Y si entendemos el privilegio que tenemos como iglesia, porque es un privilegio el adorarle, después de los ángeles en la creación, no existe otro ser que pueda adorar a Dios más que los hijos de Dios. Es decir, dice la palabra que los ángeles en el cielo le alaban día y noche. Pero después de eso, en la tierra, en su creación, los que tenemos el privilegio de hacerlo como los ángeles en un momento dado, esa oportunidad de adorar a Dios, somos nosotros como iglesia. Entonces, si valoramos todo esto, sabemos que entonces esa adoración está establecida desde siempre y el punto es que nos lleva a poder discernir, como hemos estado hablando, entender qué es la adoración, hacia dónde vamos, qué tenemos que hacer como adoradores, cómo ejercitar esa adoración, cómo agradar a Dios en esa adoración. Y hay un principio que solo quiero dejar allí para que lo podamos considerar y es algo que ya hemos visto. La adoración verdadera es del corazón, lo comentamos la semana pasada, es de la abundancia del corazón, habla la boca, dice la palabra, pero me llama mucho la atención esto, que solamente como hijos de Dios, como cristianos, podemos lograr desarrollar esa conexión con Dios para adorarlo. Y dice en el Evangelio de Juan 4, 23 y 24, mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Pero esta parte final es la que quiero compartir con ustedes. Dios es espíritu y los que le adoran, podríamos añadir, tenemos que hacerlo en espíritu. Es decir, una conexión, el espíritu de Dios con el espíritu del hombre. Es esa verdadera adoración que Dios está buscando. Y es esa verdadera adoración que es necesario que podamos hacerlo. ¿Quién lo puede hacer? Solo los hijos de Dios, solo los que hemos tenido un encuentro con Cristo, los que podemos discernir, entender esa conexión entre el Padre
y nosotros como sus hijos. Y es esa conexión del Espíritu de Dios. Entonces esto nos lleva a entender muchas formas equivocadas de adoración. Nos lleva a entender que hay muchas cosas que se han enseñado equivocadas. Entonces creo que será un buen tiempo desmenuzar todo esto. Sí, yo siempre he dicho que no todo lo que nosotros hacemos le tiene que gustar a Dios. Uh-huh. O sea, a veces pensamos que, bueno, es que pues así yo creo, así yo lo hago, esta es mi forma, esta es mi manera, así me gusta a mí. Y a veces pensamos que todo lo que hacemos y de todas las formas y de todas las maneras le tiene que gustar a Dios, cuando finalmente Él es el que establece los parámetros, los lineamientos de cómo le gusta a Él. Así Y es. yo tengo que conocer lo que le gusta a Él, Uh-huh. sin importar si a mí me gusta o no, me satisface o no, o yo lo crea de cierta forma o no. Yo tengo que conocer la forma que le gusta a Él, Así ¿verdad? En este aspecto de adoración. Pastor Juan, ¿quiere compartirnos algo? Éxodo 19, 4 a 6, otra vez mencionamos estas citas hace una semana, pero revela el corazón de Dios. A veces, lo que dijo Pastor David, siempre estamos pensando en la adoración que hace para mí, qué beneficio recibo cuando adoro a Dios, y olvidamos a Dios, el corazón de Él. Entonces, Éxodo 19, yo estaba pensando en esto otra vez esta mañana. 4 a 6. Ajá, por Ustedes favor. han visto lo que he hecho a los egipcios y cómo los he levantado a ustedes sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi pacto, serán para mí un pueblo especial entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y ustedes me serán un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, pueblo especial, que dijo tu versión, pueblo Una especial. Pueblo especial. En el hebreo dice joya o tesoro. Y Dios nos sacó porque somos la joya de Él. Somos el tesoro a Él. Y olvidamos el precio que Jesús pagó para hacernos un tesoro a Él cuando adoramos a Él. Y no entendemos esto, no entendemos el corazón de Dios, pero por las Escrituras sabemos, nos damos cuenta que Dios, a Él cuando ministramos a Él, estamos tocando el corazón de Dios. Por ejemplo, segunda carta de Crónicas 5, 13 y 14. Es interesante también. Estamos brincando de pensamiento a pensamiento, pero segunda Crónicas 5. 13 y 14. 13 a 14, ya. Dice, cuando los que tocaban las trompetas y los que cantaban hicieron oír su voz al unísono, alabando y dando gracias al Señor, cuando elevaron la voz junto con las trompetas, los címbalos y otros instrumentos de música, y cuando alababan al Señor diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, entonces la casa se llenó con una nube, la casa del Señor, y los sacerdotes no pudieron continuar sirviendo por causa de la nube, porque la gloria del Señor había llenado la casa de Dios. ¿Cuándo bajó la presencia de Dios? ¿Cuando terminaron de la construcción? No, a veces estamos construyendo cosas en vez de adorar a Dios. La presencia de Dios baja en nuestras vidas cuando estamos ministrando a Él. Nuestro primer ministerio está a Él y después podemos ministrar a los hombres. Sí, yo creo que es interesante esto porque a veces caemos buscando formas para que la presencia de Dios venga. Y me llama la atención como los Baales, ¿verdad? Haciendo cosas para que su Dios quemara el holocausto, ¿no? Y se cortaban y se hacían y demás y todo, ¿no? Entonces, a veces caemos en ese error cuando la adoración es tan sencilla. Eso me llama mucho la atención. Mira, ¿por qué digo que es tan sencilla? Porque la adoración a Dios
tiene que ver con el corazón nada más. Punto. No son las formas, las maneras, qué tanto podamos hacer, sino la esencia. Y en 1 Samuel 16:7 me llama mucho la atención, porque dice: y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura. Esto era cuando iban a ungir a David como rey, porque yo lo desecho, dice. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Entonces a lo mejor nosotros como hombres estamos mirando, ¿no? Hagamos esto, pongamos esto, un moñito, un perfumito, unas florecitas, un esto aquí, un esto allá, para que se vea bonito, mira qué bonito se ve. Y Dios dice: yo no estoy viendo eso. O sea, yo no veo lo que tú estás viendo. No mira Dios lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces eso a mí me queda muy claro y muy concreto. ¿Qué es la adoración? Es el corazón. Decía un pastor, puede venir a nuestra iglesia Luciano Pavarotti. Sí. Y cantar cuán grande es Él, Sí. el himno, cuán grande es Él, de una manera tan impresionante, tan sorprendente, como lo haría Luciano Pavarotti. Y a un lado de él, decía este pastor, puede estar un hermanito que le salen 5 gallos por verso, Sí. cantando totalmente desafinado, totalmente fuera de tiempo, de ritmo, de afinación, de todo, pero con todo el corazón. Y decía: yo te aseguro que a pesar de toda la magnificencia con la que la cantó Luciano Pavarotti, ante los ojos de Dios, la adoración del otro hermano va a llenar el corazón de Dios más que la interpretación de Pavarotti. Sí, esa parte de como iglesia me llama mucho la atención, porque muchas veces venimos al templo como iglesia esperando que la presencia de Dios se derrame, que haya una unción muy especial, que la presencia de Dios descienda, ¿no? Lo que decía. Pero estamos como que esperando que Él se manifieste. Pero Él se va a manifestar cuando ve corazones rendidos y humillados ante su presencia. No se va a manifestar cuando hay, como dijimos la vez pasada, toda una atmósfera que nosotros humanamente estamos preparando. Luces, aquí, allá, todo lo mejor, todo aquí, y tenemos todo listo, y que la presencia, no son los elementos. Creo que eso nos lleva a confirmar un concepto que manejamos al final casi ya de la semana pasada, que es que la adoración está 100% centrada en Dios. La adoración no se trata de mí, se trata de Dios. Así es. Y mi adoración tiene que dejar por fuera completamente mi orgullo, mi gusto, mi deseo, mi necesidad inclusive. Tiene que superar todo eso y centrarse en Dios. Me llama la atención justamente la visión que recibe Isaías, en la que él ve la gloria de Dios. Y cuando él entiende y cae sobre él el peso de toda la gloria de Dios, de toda la grandeza de Dios, es cuando entonces él empieza a expresarse. Entonces es cuando él es purificado, él es tocado y llega a un punto de decir, cuando Dios dice: ¿a quién voy a enviar? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Es una acción, es una rendición, es una sumisión que llega cuando él vio y entendió la gloria de Dios. Entonces la adoración surge de un corazón que entiende la gloria de Dios. Y lo interesante es que finalmente, como dices tú, la adoración nos enfoca en Dios, y eso es lo que nos mueve y nos lleva a empezar a entender la adoración, porque finalmente la adoración nos va a enfocar en Dios y no en nosotros. Así es. Y ese es el gran problema muchas veces del cristiano. Nos acercamos a Dios enfocados en nosotros mismos. Nos enfocamos en lo que necesitamos, en lo que queremos, en los beneficios, en qué voy a obtener
si yo me hago como ustedes? ¿Qué voy a obtener si yo vengo a sus reuniones? ¿Qué voy a obtener si yo empiezo a caminar con Dios? Sí, tenemos que tener cuidado porque muchas veces aún nuestra doctrina o nuestra enseñanza nos puede llevar a enfocarnos en nosotros mismos. O sea, estoy buscando a Dios porque Dios es el que me da, porque Dios es el que me va a sanar, porque Dios es el que me va a bendecir, me va a resolver mis problemas. Y entonces nos centramos en nosotros mismos, cuando la adoración nos enfoca en Él. Y ese es el equilibrio que nos trae la adoración. Por eso es importante adorar a Dios, porque la adoración nos equilibra en lo que ciertamente Dios hace por nosotros, pero la adoración es lo que nosotros damos a Él. Y es un equilibrio que Dios dice. Por eso la palabra es tan enfática en que nosotros adoremos a Dios. Porque cuando nosotros adoramos a Dios, equilibramos una vida espiritual. No nos vamos a un extremo ni al otro. Porque mientras Dios me está dando, yo le estoy dando a Él. O yo lo plantaría al revés. Mientras yo le doy, entonces Él me está dando a mí. Entonces la palabra lo dice, ¿no? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura. Y ese es el equilibrio. Busca a Dios, es decir, tú concéntrate en adorar a Dios, y todo lo demás viene por añadidura. Entonces esto es interesante porque la adoración nos enfoca en Dios. Totalmente. Y quita los ojos de nosotros. ¿Por qué? Porque la adoración ya no se trata de lo que yo quiero. La adoración ya no se trata de mis necesidades. La adoración ya no se trata de mis sufrimientos. La adoración se trata de exaltar, de glorificar, de levantar, de reconocer el nombre de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, cuando yo empiezo a mirar a Dios y quito los ojos de mí, entonces mi vida espiritual entra en un balance, entra en un equilibrio. Ahora, lo interesante de esto es que cuando hablamos de adoración, miren, mientras sea adoración de cantar, o sea, cuando entendemos adoración como cantar, miren, a la gente le encanta. O sea, yo conozco gente que le encanta la 3 adoración. horas adorando así. Cantando. Adorando. Sí, Creo que ahora adorando necesitamos así. empezar a A entender eso, Así adorando. es. Y mientras hablemos de adoración cantada, Sí. a la Súper. gente le fascina. Pero cuando hablamos de adoración como una respuesta de dar a Dios, Una sumisión. mi adoración es darle a Dios. Sí, entregar tu vida a Dios. Ahí es donde a muchos nos cuesta trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces estamos acostumbrados a que Dios nos dé, pero no estamos acostumbrados a darle a Dios. Por eso nos cuesta tanto trabajo ofrendar. Por eso nos cuesta tanto trabajo desprendernos de algo. Por eso nos cuesta tanto trabajo venir a la iglesia. Claro. Venir a una reunión entre semana. Por eso nos cuesta tanto trabajo. Porque O ya no se trata. involucrarnos en un servicio. Sí, en un porque ya no se ministerio, trata de en- lo que yo voy a recibir, sino de algo que yo tengo que dar. Y el problema es ese, que nos hemos acostumbrado tanto a recibir de Dios, pero nunca nos han enseñado que nosotros también tenemos que darle a Dios. Y eso viene a romper muchas cosas en nuestra vida, viene a liberarnos de muchas cosas y nos viene a poner en un equilibrio en nuestra vida espiritual. No solamente recibimos de Dios, sino que como adoradores tenemos que acostumbrarnos a darle a Dios. ¿Darle qué? Darle todo. Darle nuestra vida, lo dice Romanos, entrega tu cuerpo como un sacrificio vivo y santo a Dios. Es decir, dale todo, dale tu vida, dale tu cuerpo, dale tus fuerzas, dale tu tiempo, dale tu economía, dale tus recursos, dale tus posesiones, dale todo a Dios, darle todo a Dios, y entonces de la misma manera Él bendice nuestras vidas. Es un ir y venir de bendiciones, tanto de Dios para nosotros como de nosotros a Dios. Pero fíjate que esto que mencionas es interesante porque, de hecho, en estos días platicaba con una persona sobre el hecho de Job. Y precisamente Job, vemos en la palabra que era un hombre muy bendecido, muy prosperado. Y el diablo sabía eso. Lo entendía perfectamente, porque de tal manera va con Dios y le dice:
No en balde, tu siervo Job te alaba, te glorifica, te exalta. Porque tiene mucho. Porque le has dado todo. O sea, lo has bendecido, le has proveído, lo has enriquecido. Y la respuesta del diablo es, a ver, quítale. Quítale todo lo que le has dado. A ver. Vamos a ver qué queda. ¿Me explico? Esto es un punto interesante que platicábamos en estos días con esta persona, porque él me decía, es que es fácil incluso adorar a Dios cuando lo has tenido todo. Cuando todo va bien. Es fácil incluso servirle, entregarle, hacer y cantar, o sea, hacer todo, porque tienes todo de Dios. Pero cuando no tienes nada y que te ha quitado todo, como le fue en el caso de Job, ¿cómo reaccionas? Y esa era una buena interrogante. ¿Cómo reaccionas cuando estás en crisis, cuando es una situación complicada, cuando estás en el desierto, cuando las cosas no van bien? ¿Habrá un corazón dispuesto para decirte, Señor, yo te sigo amando y te seguiré adorando a pesar de que no tengo nada? Viene a mi mente Jonás. ¿Recuerdan Jonás? Jonás era un profeta, capítulo 2. Un profeta de Dios, Dios le envía a Nínive. Y Jonás no quiso ir. Entonces él huyó de la voluntad de Dios. Él estuvo en un barco, llegó una tormenta y los marineros se dieron cuenta. El problema es Jonás, lo tiraron en el mar y un pez grande lo comió. Y él está en el estómago de este pez. Y al fin de todo, ¿qué dijo él? Jonás, versículo 9 es, 2:9. creo. Uh 8-10. Los que veneran las vanidades ilusorias abandonan su lealtad, pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos lo cumpliré. La salvación pertenece al Señor. Entonces el Señor habló al pez y éste vomitó a Jonás en tierra. Número 1, obviamente, Jonás perdió todo. Perdió todo. Él perdió su ministerio. A veces nuestro ministerio es número 1 en mi vida. Ministrar a la gente, cualquier cosa, profetizar, enseñar, predicar, varias cosas. Un instrumento. Sí, tocar un instrumento cabal. Entonces estamos pensando en nosotros mismos, pero la pregunta, ¿qué hacemos cuando perdimos todo? Y creo, vino a mi mente, finalmente en la panza del pez, finalmente vino a su mente, tu primera llamada es adorar a Dios. Él decidió, si voy a morir adorando a Dios. Es mi primer ministerio a Dios. Yo olvidé mi primer ministerio, Así que es. incluye obedecer a Dios. Así es. Cuando él volvió Cuando él regresó, a adorar a Dios, él estuvo a su ministerio. O es decir, cuando olvidamos nuestro gran ministerio, ministrar a la gente primero como Marta. María ministró a Jesús. Y a veces olvidamos esto, pero cuando regresamos a adorar a Dios como número 1, todo pasará. Claro. Bueno, Y es que esto es una realidad. Yo creo que la adoración, nuestra adoración, no es evaluada o puesta a prueba en los tiempos de abundancia.
sino es puesta a prueba en los tiempos de necesidad. Y lo vemos en la palabra una y otra vez, ¿eh? El pastor Juan hoy lo menciona con Jonás, pero podemos verlo en el corazón de David, como en los tiempos más difíciles, de más temor, de más soledad, de más angustia, fluía adoración. Cuando vemos a un Moisés de la misma manera, vemos a un Daniel de la misma manera, vemos a Pablo y a Silas como en medio de la cárcel, en medio del dolor, empiezan a adorar a Dios. A un Job cuando perdió todo, a un Abraham a la hora de sacrificar a su hijo. Es decir, la adoración va a ser medida, va a ser pesada, va a ser puesta a prueba en los tiempos de dificultad, porque es ahí donde nosotros realmente podemos entender quiénes somos, a quién le pertenecemos, y que nuestra vida está en las manos de Dios, no en nosotros. ¿Por qué? Porque se acabaron todos nuestros recursos, se acabaron todas nuestras opciones, se acabaron todo lo que nosotros humanamente podemos hacer o no hacer. Cuando nos vemos en la nada, es ahí cuando podemos reconocer que el único que tiene el poder, el único que tiene la soberanía, el único que tiene esa fuerza para levantarnos es Dios. Y quiero mencionar también con Jonás, en medio de su fracaso total, su derrota total, él comenzó a adorar a Dios. Entonces no tenemos que esperar cuando somos más santos y cuando tenemos una vida perfecta. Es cuando me doy cuenta, tengo que reconstruir lo que dijo Pastor David, un altar a Dios, porque somos templos. Y cuando comenzamos a reconstruir, no en nuestras vidas, pero el altar, Dios va a reconstruir nuestras vidas. Así es. Y esto es interesante porque finalmente a veces eso es lo que nos detiene a adorar a Dios. Creo que lo hemos compartido, lo hemos platicado, y creo que podemos entrar a esta parte. Muchas veces nos sentimos incapaces de adorarle. Es que yo no puedo, yo no tengo, he sido un pecador, he sido el más malo de todos, yo no puedo adorar a Dios, nos da vergüenza, no podemos acercarnos a Dios. A veces cuando la conciencia no nos deja, cuando estamos haciendo algo mal, lo que menos queremos es orar o adorar a Dios, porque nos sentimos sucios, nos sentimos incapaces. Y eso el enemigo muchas veces lo utiliza, lo manipula en nuestras vidas justamente para romper, para que no adoremos a Dios, para que no exaltemos a Dios. Y esto es algo muy interesante, porque la pregunta es, ¿podemos adorar a Dios en cualquiera de las circunstancias que estemos viviendo? No sé, el pastor Enrique puede compartirnos un poco sobre esto. Sí, precisamente lo que tú estás mencionando tiene que ver con el rey David y con otras personas más en la Biblia, porque la pregunta es, ¿podemos adorar a Dios con nuestras imperfecciones? Y el rey David precisamente no era un hombre perfecto. Así es. Pero era un adorador impresionante. ¿A qué me refiero? Que era un hombre que llegó a fallar a Dios, pero algo que él entendía es que en esa imperfección, cuando él se acercaba a Dios en esa adoración y en esa entrega, en ese corazón reconociendo sus imperfecciones, porque no era como ocultar una imperfección, no es como guardar una doble vida, no es como presentarme y bueno, yo adoro a Dios, pero por acá yo soy otra cosa. No, era entender su condición, ¿no? Te he fallado, él decía, te he fallado, he pecado contra ti, y entonces él expresaba su imperfección. Pero esto es interesante, que cuando uno entiende esto y se presenta ante Dios de esa manera, el Espíritu de Dios, a través de la sangre de Jesucristo, nos limpia, nos perdona, nos levanta, nos santifica. Y dice la palabra que aún si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, de nuestra maldad, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si nuestros pecados fueran lo más grande, rojos como la grana, serán emblanquecidos como la blanca lana. Entonces, es en sí no esperar hasta que yo digo, ahora estoy limpio, ahora soy santo, ahora creo que puedo adorar a Dios. Pero si yo he fallado, ¿cómo puedo adorar a Dios? Entonces la pregunta es, ¿podemos adorar a Dios con nuestras imperfecciones?
¿Sí o no? Y también yo tengo un pensamiento por lo que dijo pastor, porque buscamos perdón, porque estamos buscando la limpieza de la sangre de Cristo. Ajá. Y normalmente es sacar de nosotros culpa. Exacto. No, Jesús derramó su sangre para dar a nosotros perdón, para acercarnos a Dios otra vez, para adorarle. ¿Me entiende? Claro. Entonces, pero a veces no conectamos la adoración con perdón y la sangre de Jesucristo. Exactamente. Hay un pasaje en el Salmo 24, versículo 3. Dice la palabra: ¿quién puede subir al monte del Señor? Ajá. ¿Quién puede estar en su lugar santo? Y la respuesta es: solo los de manos limpias y corazón puro. Y a veces se malinterpreta este pasaje en el sentido de decir, bueno, es que hasta que yo esté en una pureza total, en una santidad total, yo entonces puedo entrar a la presencia de Dios. No, mira lo que dice más adelante: solo los de manos limpias y corazón puro. Dice que no rinden culto a ídolos y nunca dicen mentiras. Ellos recibirán la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Gente así puede buscarte y adorar en tu presencia, oh Dios de Jacob. ¿A qué está hablando esta palabra? Está enseñando que finalmente es un corazón puro, sin mentira, sin doble vida, sin doble cara, sin una máscara, los que realmente podemos adorar a Dios. Claro. ¿Por qué? Porque ciertamente puede haber pecado, puede haber fallas, puede haber situaciones en nuestra vida la cual nos lleve a desviarnos, a pecar, a fallarle a Dios como humanos que somos. Es parte de nuestra naturaleza, de nuestra carnalidad. El rey David lo experimentó y creo que más de uno en la palabra, en la Biblia, fallaron a Dios, pecaron en contra de Dios, pero finalmente lo que Dios rescata del hombre es el corazón. Por eso Dios se enojó tanto con Saúl cuando Saúl lo desobedeció y cuando Saúl pecó y cuando Saúl hizo lo que él quiso. ¿Por qué? Porque ya había en él un corazón de mentira, había en él un corazón de doble vida, había en él un corazón que molestaba a Dios. No así con David, porque David también pecó, pero no lo desechó como desechó a Saúl. ¿Por qué? Porque David, en cuanto hubo esa situación en su vida, pudo venir con un corazón sincero, como dice aquí la palabra, con un corazón puro, que no dice mentiras, que no está su mente desviada a otra cosa, sino que viene a los pies de Cristo y dice: Señor, perdóname, estoy arrepentido, fallé, te lastimé, perdóname, devuélveme el gozo de tu salvación. Es decir, un corazón puro. No está hablando de un corazón que no peca, está hablando de un corazón puro, que no hay mentira, que no hay doble vida, que no hay algo que vengamos a la iglesia aquí, seamos los más grandes adoradores y allá afuera seamos otras personas. Ese es un corazón de mentira, ese es un corazón que no le agrada a Dios. Pero cuando tú y yo tenemos un corazón puro, honesto, sincero delante de Dios: Señor, esto es lo que soy, esto es lo que, con esto me presento delante de ti, límpiame, perdóname. Por eso habla de manos limpias, el que pide perdón, el que tiene una revelación de esto. Y entonces dice la palabra: ellos van a recibir la bendición del Señor y tendrán una relación correcta con Dios, su Salvador. Entonces, podríamos contestar esto: ¿quién puede acercarse a la presencia de Dios? ¿O podemos presentarnos delante de Dios con lo que somos humanamente? Sí, siempre y cuando tengamos un corazón sincero, honesto, puro, que podamos reconocer delante de Dios nuestras faltas, nuestras fallas, y podamos presentarnos delante de Dios. Por eso Dios se enojaba tanto con el pueblo de Israel, porque cuando Dios les decía: te amo, el pueblo, ¿saben cómo le contestaba? ¿Cómo me has amado? ¿Qué has hecho para amar? ¿En qué me has amado? Le decía al pueblo. Cuando Dios les decía: yo los he amado con amor eterno, el pueblo le contestaba: ¿en qué me has amado? Ese corazón
que hoy en día dice, ¿yo de qué pecado? ¿De qué me tengo que arrepentir si mi esposo, mi esposa es la que me hace enojar? Mi esposo, mi esposa, mis hijos son los que están mal. O cómo si no me da nada, si ni me ha contestado. Pero yo de qué me tengo que arrepentir. Sí. ¿De qué, Señor? Yo soy una blanca. Ese corazón es el que no le gusta a Dios. Podríamos concretizar a la pregunta, ¿podemos adorar a Dios con nuestras imperfecciones? Sí, pero nunca con una falta de sinceridad. Así es. A mí me remonta una vez más a la visión que Isaías vio al principio de su ministerio, una vez más, cuando ve la gloria de Dios en todo su esplendor y la reacción que él tiene, cómo él mismo reconoce ante Dios y dice, ay de mí, soy muerto porque soy un hombre de labios impuros. Entonces, él ¿con Sí. qué actitud viene ante Dios? Sintiéndose un hombre de labios impuros. Sin embargo, vemos la siguiente parte que yo creo que es lo que hace un encuentro con Dios real, ¿no? Y es el complemento de lo que estamos diciendo. Porque dice la palabra de Dios que cuando él expresa eso, soy un hombre pecador, soy un hombre de labios impuros, dice que uno de los serafines tomó un carbón encendido, estoy leyendo Isaías 6, y dice que tocó su boca y lo purificó. Dice, tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado ha sido perdonado. Entonces yo me acerco ante Dios con una actitud humilde, con una actitud de yo soy pecador, esto es lo que soy delante de Dios, pero la presencia de Dios me purifica, la presencia de Dios me limpia, la presencia de Dios me hace acepto delante de Él, y entonces Él puede iniciar su ministerio. Dice, ¿a quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién irá por nosotros? Y yo dije, heme aquí, envíame a mí. Todo este punto que llega, al que llega aquí, al heme aquí, envíame a mí, viene con todo un contexto detrás, un contexto en el que yo me acerco a Dios tal como soy, pero Dios me purifica, Dios me limpia, y entonces me puedo entregar a Dios. Por ejemplo, David, cuando él cometió fornicación y el profeta Natán se acercó diciendo, tú eres el hombre. Entonces él se arrepintió y también su bebé murió. Él estaba ayudando, buscando a Dios, por favor, sana a mi hijo, pero tu bebé murió. Así es. ¿Qué hizo él? Él se bañó y él fue directamente al templo para adorar a Dios. Así es. Entonces, como estamos diciendo, tal vez el corazón de un adorador podemos ver cuando en los tiempos malos, en los tiempos los peores en nuestras vidas, y decidimos, mi pecado no va a separarme de mi adoración a Él. Sí. Sí, amén. Hebreos 10. Porque Satanás usa la culpa, Claro. la condenación, Cabal. y huimos de Dios en vez de correr a Dios. Dios, Es otra así es, cosa. así es. Hebreos 10, 19 hasta 22. Así que, hermanos, teniendo plena confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, Amén. por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, su cuerpo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Amén. Entonces Jesús otra vez, Él derramó su sangre para dar a nosotros la habilidad a acercarnos a Dios sin culpa, sin problema, inmediatamente, varias veces cuando he fallado tremendamente. Yo digo a Dios, ok, perdóname, pero voy a adorarte en mi cuarto lugar secreto, en vez de huir. Y a veces la carne quiere pagar una penitencia. El enemigo lo más grande es nuestra carne. Mi carne no quiere adorar a Dios, y cuando fallo, mi carne quiere pagar una penitencia. Es cuando, no, tenemos que acercarnos a Dios en fe, por la sangre, para acercarnos otra vez a los pies de Jesucristo. Sí, yo creo que aquí me llamó mucho la atención la versión que leía ahorita David, y que decía que
algo de establecer una relación correcta. La adoración se trata de establecer una relación correcta con Dios. Y creo que podemos establecer como fundamento que la adoración se trata de entender quién soy y quién es Dios. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Es un asunto de identidad, inclusive la adoración. Por eso podemos decir que, por eso lo que decía el pastor Enrique era que los hijos de Dios son los que adoran. Entonces, se trata de entender quién soy yo. Hablábamos de que la adoración es nuestra primera responsabilidad como hijos de Dios. ¿Quién soy yo? Soy un linaje escogido, soy un real sacerdocio, soy un hijo de Dios que he sido salvado, que he sido rescatado, que he sido purificado por la sangre de Jesucristo. Ese es lo primero. Mi identidad tiene que ser un sustento, un fundamento para mi adoración. Y número 2, ¿quién es Dios? Claro. No podemos adorar si no conocemos. Es muy interesante, en Juan Jesús le dijo a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no saben, porque los samaritanos no conocían a Dios. Y entonces es importante entender quién es Dios. Es bien interesante cómo cada uno de ustedes ha elegido ejemplos que podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Porque Dios se refleja, Dios se da a conocer a través de su palabra. Y cuando nosotros entendemos quién es Dios, entonces nuestra adoración surte efecto, y nuestra adoración entonces no se sustenta en mis circunstancias, claro, sino en el carácter de mi Dios y en mi identidad ante Él. Sí, el pastor Juan mencionaba algo que estás comentando también sobre ese ministerio, sobre ese llamado, sobre esa prioridad que tenemos como cristianos, y a veces eso se nos olvida pensando en buscar una serie de ministerios para servir a Dios, ¿no? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo recuerdo cuando David era muy pequeñito y en aquellos años Daniel ya estaba empezando a tocar la batería, y entonces él se encontraba como en una incertidumbre y me preguntó, papá, ¿y entonces yo qué voy a hacer para servir a Dios? O sea, ¿yo qué voy a hacer? Él ya está tocando, entonces ¿yo qué? Algo ¿no? tengo que hacer, ¿no? Algo. Esa es la parte que a veces caemos en esa situación, ¿no? Cuando entendemos que nuestro llamado, nuestro ministerio, nuestro sacerdocio es adorar a Dios. Ese es nuestro llamado como cristiano, como iglesia. Entonces, ¿dónde tú estás ahora en tu casa? Tú puedes seguir sirviendo a Dios. ¿Cómo? Tú puedes seguir adorando a Dios. Ese es tu primer llamado. A la iglesia es el primer llamado. Eso es nuestro principal ministerio, adorar a Dios. ¿Cómo? Ya lo mencionamos la semana pasada. Hay una diversidad de formas para adorar y servir a nuestro Dios. Y solamente quiero decirte esto, que hablando de todo lo que pues se ha estado compartiendo, nuestra adoración entonces tenemos que entender que tiene que ser reflexiva, es decir, reflexionar quiénes somos. Sí, con entendimiento. ¿Sí? ¿Quién es el Padre? Racional, porque nos acostumbramos a un lenguaje espiritual. ¿Sí me explico? La gente viene que no conoce de Cristo, se integra a la iglesia y aquí aprende un lenguaje espiritual. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Cantamos y sale creyendo que ha adorado a Dios. No que esté mal, el problema es que falta una definición clara y una reflexión clara de qué es esa adoración. Entonces, como cristianos entonces decimos que hemos aprendido ese lenguaje espiritual, pero el cual nosotros hoy tenemos que entender, discernir qué estamos haciendo. Cuando servimos, bueno, es más, hasta cuando ofrendamos, cuando diezmamos, cuando servimos, cuando adoramos, reflexionar con entendimiento. ¿Por qué estoy ofrendando? ¿Por qué estoy diezmando? ¿Por qué estoy adorando? ¿Por qué estoy sirviendo? ¿Por qué estoy apoyando? ¿Por qué estoy haciendo la obra? ¿Por qué? Y entonces eso nos va a llevar a que podamos romper esa monotonía,
esa actitud a veces de hacer por hacer y que no nos lleva a entender el verdadero significado y amar lo que estamos haciendo. Porque cuando entendemos lo que hacemos, amamos lo que hacemos. Cuando no, solo hacemos por hacer. Hay una frase que decía un pastor, que decía que cuando venimos a la iglesia nos quitamos el sombrero, pero no la cabeza. Tenemos que entender, Sí. como dice Romanos, que nuestro culto sea un culto racional. Así es. ¿no? Sí. Por eso la importancia de que podamos conocer la palabra de Dios también, y que nuestra adoración Sí. también esté basada en la palabra de Dios, en el conocimiento de quién es Él, Así es. de quién es Dios también. A mí me llama la atención, ahorita me estaba acordando, pastor, ahorita que mencionaba de los ministerios, me estaba acordando, y era algo que yo les quería comentar desde la semana pasada, pero no me dejaron hablar. No me dejaron hablar. Por favor. Si nos Ya cortó ve así cómo todo. Ya ve cómo son ellos. No Ya. tienes cara para decir eso. Me estaba acordando en la iglesia de San Francisco, hace tiempo que estaba el grupo de panderistas, y de repente no sé de quién fue la decisión, porque usualmente los grupos de panderistas en la iglesia están viendo hacia la gente. Sí, ¿verdad? Están viendo hacia la gente. Usualmente casi en todas las iglesias grupos de panderistas ven hacia la gente. No sé de quién fue la decisión en la iglesia que dijeron, las panderistas van a voltearse. Van a voltearse y van a estar de espaldas a la gente para que se concentren en entregar adoración a Dios. Y me acordé que hace poquito platiqué con una chica que antes de casarse estuvo en el grupo de panderistas también en otra iglesia que no era con nosotros, y ella me contaba que el pastor en su iglesia tomó la decisión de que el grupo de panderistas se iba a poner atrás de la gente, no Yeah. nada más de espaldas, sino atrás de la Sí. gente. Y ella dijo, yo me enojé tanto, me enojé claro. tanto. Ahí dijo salió el ella. cobre. Ajá, ahí salió El ego. el corazón, ¿verdad? Es que yo quiero adorar a El Dios, ego. pero enfrente, ¿no? Que me vean. Que me vean los pasos y toda la coreografía. Cuando el pastor dijo, todas las pandristas se van hasta atrás de la gente, se enojó. Claro. Se enojó. Claro. Entonces ahí sale el corazón, ¿no? Ahí sale lo que Dios dice. A ver, ¿qué onda? ¿Qué hay ahí? ¿No? ¿Qué hay atrás? Claro. Primera carta de Crónicas es muy interesante. Vino a mi mente este pasaje con respecto de David. David, cuando yo leo las escrituras, David nunca buscó una corona, nunca buscó su tronito, tu reino. Nunca. Es interesante. Y encontramos cuando él vino a ser el rey, que era la primera cosa que él hizo. Vamos a leer capítulo 13, 1 a 3. Entonces David consultó con los jefes de millares y de centenas y con todos los oficiales, y dijo David a toda la congregación de Israel: si les parece bien y si es la voluntad del Señor nuestro Dios, enviemos mensajeros a todas partes para llamar a nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y con ellos a los sacerdotes y levitas que están en sus ciudades y campos de alrededor, para que se reúnan con nosotros y traigamos hasta nosotros el arca de nuestro Dios, porque desde el tiempo de Saúl no le consultamos. Entonces, el deseo de David era entregar la arca centro de la adoración a la capital. Y él brincó, celebró como rey. Y pusieron la arca en un wagon, camioneta. Sí, en un carro. En un carro y falló completamente y hubo un sacerdote matado. Entonces se hizo furioso a David. Entonces salió y intenté atraer la presencia de Dios y Dios me falló, pero él comenzó a leer las escrituras. Él encontró los Ahí está la base. levitos tienen que llevar la presencia Sí. de Dios. Pero Claro. continuamos con primera carta de Crónicas 15, 25 hasta 27. Entonces David, los ancianos de Israel y los jefes de los millares fueron para hacer subir con regocijo el arca del pacto del Señor desde la casa de Obed Edom.
Y sucedió que cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca del pacto del Señor, ellos sacrificaron 7 toros y 7 carneros. David estaba vestido con una túnica de lino fino, así como todos los levitas que llevaban el arca, los cantores y Kenanías, el director del canto de los cantores. David llevaba también un éfod de lino sobre sí. Entonces, David aprendió, los levitas sacerdotes tienen que llevar la presencia de Dios. Entonces, él cambió su forma de traer la arca a Jerusalén. Pero él también cambió su ropa. Ajá. En vez de una túnica de un rey corona, Sí. ahora él tiene un efod. Yeah. Él vino a ser un sacerdote. De hecho, dice que se vistió justo como los levitas. Exactamente. Exacto, Entonces, cuando Maggie dijo esto, como esto del pandero, tal vez los pastores deben agarrar una, ¿cómo se llama? Tamborín. Un pandero. Pandero. Debemos ser los mejores Panderistas. panderistas ministrando a Dios en vez de ser bien importante en la plataforma. Claro. Definitivamente. Muy Yo bien. creo que, bueno, estamos Sí. ya por Ya, cerrar, estamos por terminamos. terminar esta noche. De verdad que hablar de adoración es interminable. Podemos pasar horas hablando. Pero bueno, creo que hoy se dejaron buenos principios, buenos conceptos. Y finalmente tenemos que entender que hablar de adoración es hablar de complacer a Dios. Eso es algo que yo he creído en mi corazón, he entendido en mi corazón. Hablar de adoración es hablar de complacer a Dios, de provocarle placer a Dios, de provocarle una sonrisa a Dios. Y de eso se trata nuestra adoración. Pero para dar eso a Dios yo necesito conocer a Dios para saber qué es lo que le gusta a Él. Yo no puedo presentarme delante de Dios sin saber qué es lo que le gusta, qué es lo que a Él mueve su corazón, qué es lo que a Él le satisface, qué es lo que a Él le mueve en su espíritu, en su corazón. Yo no puedo acercarme a Dios con lo que a mí me gusta, porque yo tengo que considerar lo que le gusta a Él y no a mí. Es como si yo a mi esposa llegara y le dijera: wow, mira, te traje un regalo hermoso. No, mira, te compré el mejor regalo para ti, te lo regalo. Y saco la caja, le doy el regalo y es un teclado musical como los que yo uso, ¿no? Mira, te compré este hermoso teclado, sé que lo vas a disfrutar. Y ella me va a ver con cara de: a mí no me gusta el teclado. Es como- te gusta a ti, Como a pero Asaf, no a mí. Asaf cuando era chiquito, y, ay, va a ser el día del abuelo, ¿qué le regalaré a mi abuelito? Ay, ya sé, le voy a regalar unos superhéroes, unos Le voy a muñecos de regalar. superhéroes. Y le decíamos a Asaf: pues más bien se los vas a dar para que cuando tú estés ahí te los dé a ti, ¿no? Entonces, eso es interesante porque a veces nos presentamos a Dios Sí. adorándolo, dándole algo que me gusta a mí, no precisamente que le gusta a Él. Y no estamos hablando de canciones y no estamos hablando de ritmos o de cosas de ese estilo. Entonces tenemos que entender, pero para lograr esto yo necesito conocer a Dios. Yo sé qué regalarle a mi esposa porque yo la conozco. Yo sé qué es lo que a ella le va a gustar. Yo sé qué es lo que a ella le va a traer alegría en su corazón. Yo sé lo que a ella le va a satisfacer. Y eso es lo que tenemos que, ese es el punto al que tenemos que llegar con Dios. Conocerlo de tal manera que conozcamos y sepamos qué es lo que a Él le gusta. ¿Qué es lo que a Él le apasiona? ¿Qué es lo que a Él le mueve su corazón? Y entonces yo poder dar y hacer conforme a lo que Él le gusta, independientemente de lo que yo sienta o crea. Por eso es importante entender que la adoración se trata de complacer a Dios, de provocarle placer a Dios. Amén. Sí, es como le decía Jesús, me estaba acordando ahorita de cuando habló con la mujer samaritana. Él le dijo, va a llegar un momento en el que ni en este monte ni en el otro van a adorar. Déjame ver, dice, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos. Dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No, espérame, es que ese no es. Dice,
créeme, mujer, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Y entonces es cuando habla de los adoradores en espíritu y en verdad. Lo que nos deja ver es que lo importante de la adoración no es dónde, sino cómo adorar. Claro. Y a quién se le adora. Claro. Es lo que le importa a Dios, no tanto el lugar. Y creo que justamente por eso Dios está moviendo en esta pandemia a su iglesia a aprender a adorar, para que salgamos de el dónde y aprendamos el cómo y el a quién. Y Así también es. hay una donde de David, cuando él comenzó como un chavo, ministrar a Dios en la montaña, cuidando a las ovejas en soledad. Si podemos ministrar a Dios en soledad, es cuando comenzamos a venir a ser adoradores, sacerdotes a Dios, y cuando comienza la bendición de Dios. Así Entonces es. la pregunta es lo que hacemos en la congregación, es que hago en mi lugar secreto. Bueno, pues se nos acabó el tiempo esta noche y yo sé que fue una noche muy productiva para todos nosotros. Esperamos que haya sido muy, muy fructífera para ti también, y que en este momento de crisis, en este momento de cuarentena, de contingencia, puedas ahí en tu casa, con tu familia o en lo personal de una manera individual, puedas levantar una adoración a Dios, puedas dedicar el tiempo, invertir el tiempo para aprender cómo adorar a Dios y aprender lo que a Dios le agrada y lo que lo hace feliz. Agradecemos mucho, pastores, Pastor Juan, Pastor Enrique, Pastor David, gracias por ilustrarnos, gracias por enseñarnos, gracias por dedicar este tiempo, gracias a ti por conectarte con nosotros. Te encargamos, danos un me gusta, un corazoncito, pon tus comentarios ahí para que sepamos que estás conectado con nosotros, y te esperamos este jueves a las 8 de la noche en nuestra transmisión. Acuérdate que es un excelente tiempo para enfocarnos más en Dios y desenfocarnos en nosotros mismos. Que en este tiempo tu adoración no esté sujeta a tus emociones y a tus sentimientos, sino que vaya más allá y esté sustentada en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la grandeza de nuestro Dios. Gracias, te amamos, te extrañamos y te deseamos bendición. Te esperamos el jueves a las 8 de la noche. Que Dios te bendiga.